¿Qué tal, mis amados hermanos? Nuevamente les saludo en este nuevo día y deseando que también cada uno de ustedes, juntamente con sus familias, se encuentren gozando de las bendiciones de nuestro Dios. Hermanos, por la gracia de Dios, estamos disfrutando de un nuevo amanecer, de un nuevo día. Y Dios nos está dando nuevamente la oportunidad de acercarnos a Él, permanecer en una relación de comunión e intimidad con Él. Y una manera también de hacerlo es a través de la oración y de estos tiempos devocionales y aprender más de su palabra. En esta hora vamos a continuar, hermanos, con la explicación correspondiente a este día, ya habiendo ustedes leído lo correspondiente que fue en Levítico 21 y 22, en Lucas capítulo 12, en Proverbios 25 y en el Salmo 56. Y precisamente hoy, hermanos, comenzaré con el libro de los Salmos. Este Salmo 56, hermanos, vamos a comenzar con él. Pero como ya hemos mencionado, hermanos, desde el inicio de año, y al estar iniciando también este plan de lectura bíblica, deseando y esperando que en cada hogar se esté llevando a cabo y se esté fomentando este hábito del devocional diario como una disciplina espiritual, hemos de recordar que el propósito es llevar una vida de oración, continuar preparándonos y disponer nuestros corazones para comenzar un proceso que nos lleve a una vida en santidad a la que hemos sido llamados. Y quizás usted ya habrá comenzado ese proceso. Como muchos de nosotros, quizás lo estemos nuevamente iniciando. Sin embargo, hermanos, en ese proceso es de entenderse que en ese caminar nos vamos a encontrar con barreras, con obstáculos, estorbos que tratarán de impedirlo. Y reconociendo también que no estamos exentos de ello. Y si hay una vida débil espiritual, muchos van a ser tentados y van a caer. Estos estorbos, hermanos, van desde cosas de este mundo, como atracciones, alimento que no nutre, ese alimento que le llamamos y que se conoce como chatarra, preocupaciones, quejas y sobre todo temor. En el Salmo 56 que usted ya habrá leído, David está expresando un sentir cuando él fue capturado por los filisteos en Gat. Y en su lugar, cualquiera de nosotros, hermanos, hubiese sentido lo mismo. Vamos a leer la lectura en esta parte del Salmo 56, la palabra en este Salmo 56, los versículos 1 y 2, que dice: Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa. Mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnian no dejan de acosarme, y muchos me atacan descaradamente. Así lo expresó el salmista. Miedo. En su lugar, como hemos mencionado, hermanos, cualquiera de nosotros hubiera tenido ese mismo sentir. Y este miedo, esta palabra miedo, hermanos, esta sensación es algo que se ha propagado en la vida del hombre, en el mundo. Y es más notable en los últimos años recientes. Desde la llegada de este virus al convertirse en pandemia, hasta ahora escuchar las noticias el día de ayer acerca de lo que está sucediendo en el otro continente. Y todas estas cosas, hermanos, nos llenan el corazón de miedo, de temor, y hace que pongamos nuestra mirada en las cosas de este mundo. Nos impide continuar en este proceso hacia una vida en santidad, porque seguimos alimentándonos, hermanos, de levadura, y no del alimento que nutre. Pero el salmista pone el ejemplo para saber qué hacer en ese momento. Leamos los versículos 3 y 4 donde dice: Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Y ahora, hermanos, lo que denota aquí el salmista, David sabía quién era Dios y dijo una cosa, hermanos, en los versículos 9 y 10. Él dijo: una cosa sé, Dios está de mi lado. Y nuevamente, hermanos, vuelve a repetir esta parte: alabo a Dios por lo que ha prometido. Y lo vuelve a confirmar una tercera vez: sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales?
Y en el último versículo, en los últimos versículos, él hace un compromiso con Dios y dice: cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Versículo 12. Eso es lo que escribió el salmista, hermanos, en esta parte. Ahora, hermanos, en el libro de Levítico, en el capítulo 22, vemos algo precisamente en relación a las ofrendas de gratitud. Recordemos, hermanos, que ayer veíamos que todo tipo de ofrenda tenía su día específico y su manera de hacerse, una manera apropiada de hacerse. Y esta no era la excepción. Y al día de hoy también, hermanos, vemos que lo que presentemos a Dios tampoco va a ser la excepción. Quisiera que me acompañara, por favor, en este capítulo 22 a ver los primeros 2 versículos de este texto. Dice la palabra de Dios así: el Señor dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que sean muy cuidadosos con las ofrendas sagradas que los israelitas apartan para mí, a fin de que no deshonren mi santo nombre. Yo soy el Señor. En todas las generaciones futuras, si alguno de los descendientes de ustedes está ceremonialmente impuro, cuando se acerque a las ofrendas sagradas que el pueblo de Israel le consagra al Señor, esta persona tendrá que ser excluida de mi presencia. Yo soy el Señor. Fíjese bien lo que escribe aquí Moisés en este libro de Levítico, hermanos. En el versículo 2 dice: diles a Aarón y a sus hijos, y ponga mucho cuidado y atención en esta parte que dice, que sean muy cuidadosos con las ofrendas sagradas que los israelitas apartan para mí, a fin de que no deshonren mi santo nombre. Yo soy el Señor. Nuevamente vemos pues aquí la firma de autoridad divina de nuestro Dios. Y en los siguientes versículos dice: en todas las generaciones futuras, si alguno de los descendientes de ustedes está ceremonialmente impuro, cuando se acerque a las ofrendas sagradas que el pueblo de Israel le consagra al Señor, esta persona tendrá que ser excluida de mi presencia. Y vuelve a aparecer la firma de autoridad: yo soy el Señor. De manera, hermanos, que seguimos hablando de la santidad y lo que implicaba en aquella época esa santidad. Desde el capítulo 21, hermanos, que nos correspondió leer en este día, se registran regulaciones ceremoniales de limpieza. Estas regulaciones eran específicas en 3 ministerios: los sacerdotes en general, el sumo sacerdote y aquellos sacerdotes que sufrían de defectos. Todos los sacerdotes que servían en el tabernáculo, hermanos, tenían que mostrar la santidad de Dios, y lo tenían que hacer en su carácter y en sus cuerpos. Y debido a que sus deberes los acercaban a Dios, era esencial que fuesen santos. Ahora, amados hermanos, el hombre restaurado está ligado con su integridad, y esa integridad está ligada estrechamente con la santidad. Esta santidad de Dios, como atributo clave de Dios, que es la vida misma, hermanos, y la muerte, son incompatibles. Por tanto, en la época antigua, los sacerdotes no podían llorar por nadie, salvo por sus parientes cercanos. Es decir, hermanos, el sumo sacerdote que tiene el privilegio de entrar al lugar santísimo en la presencia inmediata de Dios, estaba obligado a evitar todo contacto con la muerte, pues era una señal de consagración, de ser apartado para Dios. Ahora, hermanos, hoy usted y yo tenemos ese privilegio de acercarnos a la presencia de Dios, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de ese último sumo sacerdote, Jesucristo. Y hemos sido llamados a apartarnos de toda impureza. El temor, hermanos, las preocupaciones, esos estorbos que hemos mencionado ya antes, nos llevan a destrucción y muerte. Y al momento de presentar ofrenda a Dios, no lo hacemos de la manera apropiada. Quiero que me acompañe, por favor, ahora a leer los versículos del 29 al 31, en este capítulo 22 de Levítico, por favor, hermanos, en el que estamos leyendo. La palabra de Dios dice así: cuando lleves una ofrenda de agradecimiento al Señor, sacrifíquela de la forma apropiada para que seas aceptado. Cómete todo el animal sacrificado en el día que lo presentes. No dejes nada del animal para la mañana siguiente. Yo soy el Señor. Debes guardar fielmente todos mis mandamientos, poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor. De manera, hermanos, que aquí lo que vemos entonces es de que al momento de presentar una ofrenda en gratitud a Dios,
tenía que ser de la manera apropiada, de la manera que Dios había ordenado. Cuando se participaba de comer lo del animal sacrificado, tenía que ser en ese mismo día y no dejar nada para el día siguiente. Era una ordenanza de Dios. Y el versículo 31 nos está diciendo: debes de guardar todos mis mandatos, porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué es lo que nos está explicando aquí o la enseñanza que está aquí implícita en esos textos, hermanos? Primeramente, que es ofrendar de la manera apropiada, como Dios la ha ordenado, de lo mejor. La parte el segundo versículo que leímos, que tiene que ser en el día señalado, en el día que Dios lo ha decretado, y no esperar a otro día. Y obedecer y reconocer que todo eso son mandatos de Dios. Ahora, hermanos, todo esto realmente era en el Antiguo Testamento. Vayamos al versículo 32 y 33. Dice la palabra de Dios así: no deshonres mi santo nombre, porque demostraré mi santidad entre el pueblo de Israel. Yo soy el Señor, quien te hace santo. Yo fui el que te rescató de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Yo soy el Señor. Esto era, hermanos, en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento vamos a ver claramente algunos temas que nos van a ayudar a una mejor comprensión y cómo continuar ese caminar a la santidad a través de un tiempo de preparación para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Por lo que hoy le voy a pedir que me acompañe ahora al Evangelio de Lucas en el capítulo 12 y podamos leer algunos versículos de este capítulo. Y mientras voy leyendo, hermanos, usted ponga atención o abra en su Biblia, en su versión, esta parte de la escritura. Se la voy a seguir leyendo yo en la Nueva Traducción Viviente. Versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios así: mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz, y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo oiga. Mis amados hermanos, desde el primer versículo Jesús advierte y dice: tengan cuidado de la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Todo lo oculto va a ser evidenciado. Y el versículo 4 dice algo importante, hermanos: queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Como hemos dicho, hermanos, a veces por alimentarnos del alimento chatarra, no podemos ocuparnos en la oración. Y por no estar acostumbrados a realizarlo, lo hacemos hasta el momento que llega la dificultad o la prueba. Pero lo hacemos con temor, lo hacemos con duda. Y a esto sí, hermanos, Dios le está llamando hipocresía. ¿Por qué? Porque somos sus seguidores. Nos ha adoptado como hijos suyos. Le hemos reconocido como Señor y soberano. Y le hemos recibido como único y suficiente Salvador. Y al levantar oración, hermanos, nuestro corazón se llena de duda, se llena de temor. Y no estamos reconociéndole como según le hemos reconocido, y esto es hipocresía. Hermanos, la gente del primer siglo estaba familiarizada con la forma en que un poco de levadura permea lentamente y transforma una gran masa. Y aquí Jesús describe la influencia negativa del ejemplo hipócrita de los fariseos. En este caso, la asociación de la levadura, hermanos, con la impureza, implícita en el requerimiento de eliminar los alimentos con levadura de los hogares, era como en el Antiguo Testamento, en la fiesta de los panes sin levadura, donde se mandaba y se requería que en los hogares no hubiera rastro de levadura alguna en esa fecha. Eso lo explicamos ya en las anteriores reflexiones. Y nuevamente repetimos, hermanos, hay cosas que nos paralizan por el miedo. Nos encontramos hoy escuchando noticias desalentadoras. Pero, hermanos, es momento de recordar que el temor reverencial a Dios nos libra de este miedo paralizante. Este miedo que es ocasionado por los hombres y enemigos humanos. Y hermanos, cuando uno reconoce que Dios
es quien valora incluso a los pajarillos y valora mucho más a sus hijos humanos, es porque valora la gracia de Dios y el amor expresado en esa gracia como un perfecto amor. Y entonces ese perfecto amor va a echar fuera cualquier temor. El problema, hermanos, aquí es que nuevamente nosotros seguimos en pos o en busca y en anhelo de beneficios personales e individuales. Lo podemos ver en un ejemplo más, en esta parábola del rico insensato. Un hombre dentro de la multitud exclamando hacia Jesús: Maestro, por favor dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Y Jesús le responde: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y hace una advertencia a Dios en esta respuesta. Dice: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Después él va a relatar una historia de un hombre granjero que tenía riquezas y que al final del día, ya terminado su trabajo o acumulando varias riquezas, las almacena para el día final. Y al parecer, hermanos, la historia que cuenta Jesús no tiene mucho de malo, incluso pareciera prudente y sabia, pero en realidad, hermanos, muestra una visión limitada. Cuando este hombre se acerca a Jesús y exclama para pedirle que interviniera en el decidir de la herencia, Jesús lo que está percibiendo de este hombre es un corazón codicioso, idolatrando posesiones como si éstas definieran la identidad misma de uno. Y la visión limitada en la historia de este granjero que hemos mencionado, que cuenta Jesús, que almacenó sus bienes, fue también una visión insensata, hermanos, porque ponía su sentido de seguridad en los bienes materiales. Y hermanos, al poner su sentido de seguridad en los recursos materiales, los que caen en esto se olvidan de su responsabilidad ante Dios, es decir, su comunión con Él. Y hay quienes, hermanos, se afanan, quienes son orillados a la ansiedad, pero Jesús ofrece 4 argumentos ante esta ansiedad. Primeramente, hermanos, número 1, la preocupación por los bienes materiales es insensata porque la vida misma es más importante que lo que la sostiene. Número 2, Dios se ocupará de los suyos, así como cuida de las aves del cielo. Número 3, la ansiedad no va a lograr nada, hermanos. Y número 4, como herederos de las riquezas del reino de Dios, no debemos de estar preocupándonos por las cosas terrenales. De manera, hermanos, que Jesús está llamando aquí a sus seguidores a ordenar correctamente sus prioridades. Como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, se nos está llamando a ordenar correctamente nuestras prioridades, enfocando nuestros corazones en las cosas del reino. El afanarnos, hermanos, no nos va a conducir a nada. La ansiedad no puede hacer ni siquiera un cambio insignificante. Quiero leerles ahora los versículos 23, 25 y 29 de esta parte de la escritura. Versículo 23 dice: pues la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Versículo 25, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y versículo 29 dice la palabra de Dios de esta manera: no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber, no se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Por eso, hermanos, entonces, hemos de ocuparnos en las cosas del reino, enfocar nuestros corazones en el aspecto espiritual, continuar nuestro tiempo de preparación. El versículo 40 dice así: ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Fijémonos bien lo que dice la palabra, hermanos. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mis hermanos, la Escritura está diciendo todo el tiempo, y a veces es esa nuestra debilidad. Oye, hermanos, yo desconozco si usted está llevando el plan de lectura bíblica, sus devocionales diarios, sus tiempos de oración, o incluso no sé si esté escuchando hoy este audio. Y realmente, hermanos, no estoy para forzar a hacer cualquiera de las cosas antes mencionadas,
pero sí he aprendido algo, hermanos, y este sí es mi deber. Salomón escribió en Proverbios 27:23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Mis hermanos, me interesa la vida espiritual de cada uno de ustedes. Hoy, hermanos, en Ucrania se vive una gran tensión, y no somos quienes, ni es el momento de juzgar ni señalar, pero algo podemos hoy aprender, hermanos. Desconozco si los habitantes, incluso la iglesia, nuestros hermanos en Cristo de ese país, se habían mantenido en oración desde antes. Y no me refiero a 1, 2 o 3 años, sino que se han hecho de la oración un estilo de vida. Seguramente algunos sí y otros no. La realidad, hermanos, es que hoy vemos a nuestros hermanos cristianos ucranianos orando al aire libre, en la nieve, por su país, en esta fase de guerra. Y mañana seguramente será lo mismo, y los siguientes días serán de ayuno y oración. Pero hermanos, lo están haciendo en este momento. Y claro, no es que esté mal, pero a veces, hermanos, no es necesario dejar o esperar hasta ver la dificultad en la vida. Usted podrá leer los versículos 42 al 47, donde se nos explica de no esperar más. Y voy a leerles solamente algunos versículos de esta parte de la Escritura. El versículo 43, mis amados hermanos, dice, si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Ahora, mis amados hermanos, el regreso del Hijo del Hombre es seguro, pero su tiempo es impredecible. Por lo tanto, mis amados hermanos, sus siervos deben estar alertas para recibirle cuando sea que Él toque. Mis amados hermanos, nuestros hermanos de Ucrania lo están haciendo en este momento, pero no es que esté mal. Pero a veces no es necesario dejar o esperar hasta ver la dificultad. En su carta, hermanos, a la iglesia de la Odisea, el Cristo resucitado invoca esta imagen por su palabra. El dueño de la casa está llamando a la puerta, y el siervo que escucha y responde con prontitud disfrutará de su comunión en la mesa. Mis amados hermanos, es tiempo de ejercer las disciplinas espirituales, de continuar nuestro tiempo de preparación a través de escuchar y responder con prontitud para que podamos nosotros disfrutar de la comunión con nuestro Señor en la mesa. Mi amado hermano y hermana, que este tiempo sea de bendición para usted y su familia, que Dios le bendiga. La semana que entra, si Dios lo quiere, nos vemos en una reflexión más.